vamos a hablar de la fe. Hemos venido hablando en Hebreos de todos los 10 capítulos anteriores acerca de la supremacía de Jesucristo y cómo Jesús es mejor a Moisés, cómo Jesús es mejor a los ángeles, cómo es mayor que los sacrificios, cómo Jesús es mejor que Josué, cómo Jesús es mejor que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento. Cómo Jesús ofrece un mejor pacto, cómo Jesús ofrece un pacto eterno, cómo Jesús es mejor a todos los sacerdotes, al sumo sacerdote y a todos los sacerdotes juntos, y cómo Jesús es mejor y mayor que todos los sacrificios, porque Jesús con su sangre compró con una sola vez, compró entrada total para nosotros hacia el trono de Dios. Y todos estos 10 capítulos trataban del Antiguo Testamento. Y la gente en el Antiguo Testamento creía que podía ser salvada por obras. De hecho, todavía hay gente que cree que puede ser salvada por obras, por cómo me porte. Yo sé que no soy perfecto, yo sé que soy pecador, pero mira, yo no soy tan malo como fulano de tal. Entonces mis obras buenas en la balanza de Dios deben pesar más que mis obras malas. Entonces, como Dios es un Dios bueno, entonces Él debe valorar que yo me esforcé, portándome más bien que mal. Y Dios debe ser justo, ¿verdad? Y no solamente Dios es justo, sino que Dios es perfecto. Dios no acepta justicia al 99% de cumplimiento. Dios exige justicia total. Si tú tienes al menos un pecado en la balanza, tú has roto toda la ley. Y por muy bueno que hayas sido en toda tu vida, y por muchas viejitas que hayas ayudado a cruzar a la calle, y por muchos huérfanos que tú hayas alimentado, tú mereces el mismo infierno que Hitler. Dios exige justicia perfecta, y el único que pudo pagar la justicia perfecta es Cristo. Y Él dijo que todo el que cree en Él es justificado a través de la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Jesús nos da una mejor fe para vivir. Y ya vamos a ver por qué. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 11 de Hebreos. Este capítulo frecuentemente es llamado el Salón de la Fama de la Fe, o el capítulo de los héroes de la fe, o es llamado de diversas maneras. Pero para que ustedes entiendan de dónde viene ese capítulo, que empieza por "es pues la fe", vamos a leer desde el 10:36. Desde el 10:36 yo voy a leer hasta lo vamos a leer completo, pero no de un solo tiempo. Vamos a leer hasta el 11:31. 10:36 hasta el 11:31. Lo voy a leer un poco rápido, pero por favor síganme con sus ojos, ¿ok? Hebreos 10:36 dice así: lo que ustedes necesitan es tener paciencia, para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pues el justo por la fe vivirá. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros, estos son los creyentes, nosotros no somos de los que vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Ahora bien, tener fe, 11:1. Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe, entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas, y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan.
Por la fe, con mucho temor, Noé construyó el arca para salvar a su familia, y cuando Dios le advirtió acerca de las cosas que aún no se veían, fue su fe la que condenó al mundo, y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Por la fe habitó en tierra prometida como un extraño en tierra extraña, y vivió en tiendas con Isaac y Jacob, quienes eran coherederos de la misma promesa, porque esperaba llegar a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara misma recibió fuerzas para concebir, aunque era estéril, y dio a luz, aunque cuando por su edad se le había pasado el tiempo, porque creyó que era fiel quien le había hecho la promesa. Por eso también de un solo hombre, este es su esposo Abraham, que casi estaba ya muerto, llegó a tener una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo y tan incontables como la arena que está en la orilla del mar. Por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos, pero lo creyeron y los saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en la patria de donde salieron, tiempo tenían para volver. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Al contrario, les ha preparado una ciudad. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado de entre los muertos, lo volvió a recibir. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú acerca de las cosas venideras. Por la fe, cuando Jacob murió, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en la punta de su bastón. Por la fe, cuando José murió, anunció la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios. Y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temor a la ira del rey y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no llegara a tocarlos. Por la fe pasaron por el mar rojo como si pisaran tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, murieron ahogados. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Por la fe la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, impartieron justicias, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Incluso hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Vamos a detenernos allí y vamos a orar, porque esto es fuerte. Esto es fuerte. Y este es uno de los pasajes más impactantes de todo el libro, de toda la epístola, pero también de toda la Biblia. Es como un resumen del Antiguo Testamento, de la fe de todos los héroes de la fe. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este capítulo. Gracias por la bendición de poder leer el cuadro de honor que tú tienes en algún lugar del cielo. Y sirva este capítulo para reflexionar acerca de nuestra fe, de esta gran nube de testigos que en algún momento conoceremos.
Pero Señor, rogamos que tú nos aumentes la fe en esta mañana. Nos des cada día más de ti. Que tu Hijo Jesucristo sea para nosotros una fe mucho mejor para creer, para vivir. Y un motivo por el cual vivamos con una esperanza de saber que viene una patria celestial. Que tú nos has preparado una ciudad cuyo arquitecto y constructor eres tú mismo. Que esta tierra no es nuestro destino final, es solo una parada. Y que algún día estaremos contigo y por la fe podemos acceder a todas estas promesas. Gracias por regalarnos la fe que tenemos, chiquita o grande. Gracias por lo que nos has dado. Rogamos que hoy nuestra fe crezca un poquito más y podamos amarte un poquito más. Podamos obedecerte un poquito más y al salir de aquí salgamos retados para vivir por ti, para ti y contigo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Bien. Volviendo a la película de Indiana Jones, la manera de Dios siempre ha sido la fe. La manera como Dios salva siempre ha sido fe. Ahora, no es un salto como el de Indiana Jones, no es un salto en lo oscuro. Es un salto sabiendo que, es un salto que obedece a un conocimiento, no a un suicidio intelectual. Los cristianos no tenemos fe para ver si funciona. Los cristianos no tenemos fe ciega. Los cristianos tenemos una fe informada. Algunas personas dicen, no, es que eso tienes que creerlo por fe, tú no tienes que entenderlo. Dice, no, justamente mientras más conocimiento tienes, deberías tener más fe. Lo lógico en la palabra de Dios es que mientras tú crezcas en conocimientos, pues crezca también tu fe. Y algunas personas crecen en conocimiento, pero no en fe. ¿Por qué? Y anótenlo en alguna parte de sus libretas y en alguna parte de sus corazones. La fe es un don de Dios. En 2 Tesalonicenses 3:2 dice que Dios nos libre de los hombres malos, porque no es de todos la fe. Todo ser humano ciertamente tiene algún nivel de fe natural, pero no todos tienen fe espiritual. La mayoría de las personas en el planeta tiene un poquito de fe, porque ve que algo existe, y de ahí ustedes pueden universalmente entender que la gente cree en el ver para creer. Ver para creer es un concepto universal, eso es universal en cualquier parte del planeta. La mayoría de la gente no cree en Dios porque no lo puede ver y han inventado una cantidad de imágenes de virgen, de santos, de cuadros, de palos, de yeso, de lo que sea, para poder ver, tocar al Dios en quien dicen creer. Pero los cristianos y la tradición judío-cristiana tiene prohibido representar a Dios con algo que se pueda ver para poder creer. De hecho, Jesús le dice a María y a Marta en Juan 11, no te he dicho que si crees, verás. Es al revés, no es ver para creer, es creer para poder ver. Entonces, en el mundo cristiano no es como Indiana Jones que tenemos que dar un salto en lo oscuro. No, tenemos que dar un paso de confianza sabiendo que Dios es quien dice ser y sabiendo que Dios es fiel a todo lo que ha prometido. Entonces, esa fe que define en el capítulo 11, versículo 1, fe es estar seguro de lo que se espera. Y esa palabra de seguridad tiene que ver con convicción. En la que viene después es un paralelismo, es estar seguro de lo que se espera, estar convencido de lo que no se ve. Porque si tú lo pudieras ver, tú no necesitas fe. Entonces la fe no es algo mágico y metafísico que tú dices, pues yo tengo fe de que eso va a ser así. Yo voy a jugar este número en la lotería porque yo tengo fe que me lo voy a ganar. O yo me voy a tirar en este paracaídas porque yo tengo fe en el que paracaídas se va a abrir. Yo voy a guardar este dinero debajo del colchón porque yo tengo fe de que mañana va a estar ahí. Yo me voy a casar con este hombre o esta mujer porque yo tengo fe
que Él va a ser el hombre ideal después que yo me case. O sea, la fe no es un concepto metafísico con el cual tú puedes cambiar las cosas materiales. Eso no es fe, eso es metafísica. La mayoría de la gente tiene fe en algo que puede ver. Y en la mayoría de las religiones orientales, las religiones del mundo, necesitan ver algo para poder creer que existe. Yo quiero tocarlo, yo quiero verlo. Y si no puedo tocarlo y no puedo verlo, no puedo creerlo. Pero el mundo cristiano es exactamente al revés. Si lo puedes ver, si lo puedes tocar, ese no es Dios. Y la fe en Efesios 2 se dice que es un don de Dios. En 1 Corintios 12 se nos dice que a unos les es dado un nivel de fe diferente a otros. Bueno, la mayoría de la gente cree que existe un Dios creador, un ser supremo, llámenlo como lo llaman. Ustedes ven a los indios del Amazonas, a los caníbales de las islas Salomón en el Atlántico, y ellos tienen fe en el sol. Conocí una vez a unos indios en el río Orinoco y ellos tienen miedo de los máguaris. Los máguaris son los supuestos espíritus que se llevan a los hombres sin vergüenza de noche y salen del río para llevarse a los hombres que andan vagabundeando por ahí. Ustedes saben más o menos quién inventó esa leyenda. Pero también algunos indígenas del Amazonas tienen miedo del arco iris cuando se pone oscuro y va a llover, porque ellos piensan que Dios los está castigando por algo. Y por eso sale el arco iris para advertirlo. Y ellos se meten en sus chozas porque tienen miedo. Hasta que no se va la nube negra con el arco iris, ellos no salen. Y hasta que un misionero les explicó, no, ese arco iris está por una razón, para que Dios prometió que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Y ellos entendieron y fueron libres al tener el conocimiento y poner su fe en el que hizo el arco iris. Entonces la fe informada es la que puede creer sin ver. Es la que puede estar convencido de algo que no se ve. Por ejemplo, yo estoy seguro que las mamás presentes, cuando un niño está jugando con un tenedor cerca de un enchufe, le dice, no lo vayas a meter en esos dos huequitos, porque te va a pegar un correntazo. No se puede jugar con un tenedor en un enchufe. ¿Por qué? Pues se puede morir el muchachito. Entonces la mamá le dice, no meta eso ahí porque ahí hay un peligro. Pero el niñito dice, ¿dónde está el peligro? Yo no lo veo. Habría que dejarlo, bueno, mételo para que tú veas dónde está el peligro. La mamá sabe que sin ver el movimiento de los electrones, ahí hay un peligro. Ella está convencida de, aunque no ve, ahí hay un peligro. Igual en el viento, cuando te pega en la cara, tú no lo ves, pero tú sabes que existe. Ahora, tú no puedes ver a Dios, pero puedes ver los resultados. Así como no puedes ver la electricidad, puedes ver la luz, puedes ver el ventilador moviéndose, puedes disfrutar del aire acondicionado. Los efectos de la luz, tú puedes disfrutarlos tal como puedes disfrutar los efectos de creer en Dios. Y esto de la fe, mucha gente tiene un concepto tan mental de lo que es la fe, que piensa que con su fe puede cambiar las cosas. A mí me gusta mucho, no quiero decir por nombre, pero un artista, y él escribió una canción que dice, con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Todas las canciones de él son buenas, excepto esa. Hay un problema. Su fe está centrada en él. Hay gente que tiene fe en la fe. Y no, es que mi fe es increíble. Yo le tengo una fe a mi fe. Y yo declaro y decreto porque todo lo que diga mi palabra yo le tengo fe. Hay un movimiento que se llama la superfe. Que mientras más fe tengas, tú eres capaz de llamar a las cosas que no son como si fueran. Eso es pura metafísica. Eso ha infectado a la iglesia del Señor.
Y el Señor no va a tomar por inocente al que ha hecho esto. Pero hay perdón en Jesucristo. La fe, que es un don de Dios, es un regalo que Dios da a quien no la merece. No la merece. Si tú estás aquí y has creído en Jesucristo, tú no mereces haber creído en Jesucristo. Tú no has sido, a lo mejor tú has sido bueno, medio bueno o quizá muy bueno, pero con que no hayas sido perfecto, no mereces salvación. Pero el Señor en su gracia le ha placido regalarte la fe para que tú puedas creer en Él. Hasta eso hace Él por nosotros. Porque en Efesios 2 dice, no es por obras para que ninguno de nosotros pueda decir, wow, tremendo creyente soy yo. Porque si yo no hubiera creído en Él, mira, Dios no pudiera salvarme. Él está, como dijo alguna vez un artista muy famoso, Dios está atado de manos a la voluntad del hombre. Dios no puede hacer nada si Dios no cree. Si el hombre no cree, perdón. Pero esta fe es un regalo de Dios. Y en Romanos se nos enseña que todo lo que no procede de fe es pecado. La fe, para ser fe, tiene que ser salvífica. Es decir, tiene que salvar. Yo no tengo fe en que cuando Benjamín estaba chiquito, yo lo ponía encima del carro, yo le decía tírate, y él se tiraba porque sabía que yo lo iba a agarrar. Eso no es fe, eso es experiencia. Porque en el mismo momento en que yo le quitara las manos y ¡pum!, se estrellara la frente contra el piso, él iba a decir, más nunca me tiro para que papá me agarre. Bueno, ya no se tira, está grandote. Ya no lo pudiera agarrar. Pero la fe no puede ser confundida con la experiencia en saber que, mira, si yo me tomo una pastilla, qué sé yo que el farmacéutico metió en ese potecito, o que si yo voy al médico y me hacen una operación y me cortan 3 tripas y a ver si me la enchufan bien, yo tengo fe que eso va a salir bien. No, yo lo que tengo es la experiencia de saber que los médicos han tenido suficiente experticia y estudio para saber qué es lo que tienen que conectar en las tripas. No, porque en los siglos X, cuando empezaba apenas incipiente la medicina, mucha gente se moría al entrar al hospital. La mayoría de gente hoy sobrevive al entrar al hospital, pero antes no. Eso es experiencias prácticas, eso no puede ser confundido con la fe. La fe es una fe informada en la palabra de Dios que te salva. ¿Cómo sabemos eso? Precisamente porque el final del capítulo 10, versículo 10, 39, dice que nosotros somos de los que tienen fe, nosotros no somos de los que retroceden, nosotros somos de los que tenemos fe y salvan su alma. Eso es lo que Indiana Jones refleja en su película acerca de la manera de Dios. La manera de Dios siempre ha sido por gracia, mediante fe en Jesucristo solamente. No hay otro camino al cielo que no sea solo por gracia, solo por fe en Cristo solamente. ¿Tú tienes fe en Jesucristo? ¿Tú has puesto tu fe en Jesucristo solamente? Tú has puesto toda tu fe, aunque sea chiquita, incipiente. Tú has puesto tu fe en Jesucristo para salvación. Nadie más puede salvarte. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo en Jesucristo hay salvación. ¿Tú has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Tú has puesto tu fe en que ese sacrificio, ese hombre Dios que fue crucificado en aquel día en el Calvario, su sangre derramada pagó por tus pecados, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros? ¿Tú has puesto tu fe en que el sacrificio de Él pagó tu deuda ante Dios? ¿Tú has puesto tu fe que Él te sustituyó y te dio su rectitud al tú darle tu pecado, al tú poner tu fe en Él? ¿Tú has hecho eso? ¿Tú le has pedido perdón a Dios por tus muchos pecados? Si no lo has hecho, yo espero que no tardes mucho. Porque si no lo haces, tú estás corriendo un peligro de muerte eterna. De sufrimiento consciente y constante en las llamas del infierno. Y sería muy, muy, muy lamentable que tú, sabiendo que al poner tu fe y tu arrepentimiento en Jesucristo, tú te librarías de ese castigo eterno, sino que disfrutarías eternamente con Jesucristo, sería muy lamentable que no te viéramos en el cielo junto que tenemos los que tenemos la esperanza de vivir eternamente. Bien,
Vamos a pasar ahora a la gran nube de testigos, los que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, los que tuvieron fe en el Mesías que iba a venir algún día. En este pasaje, en el capítulo 11, la palabra fe es nombrada 26 veces. Esto es el mayor énfasis que se puede hacer en un capítulo acerca de la fe en toda la Escritura. ¿Ok? Y ustedes van a ver ahí personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. Eso todos en Génesis, todos en Génesis. Ustedes van a ver algunos personajes como Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés también, todos en Génesis. Algunas características de ellos, ustedes van a ver a Abraham y Sara entre los versículos 8 y 19. Van a ver a Moisés entre los versículos 23 y 29. Y van a ver ciertos otros personajes, pero quiero hacer un énfasis en Noé, por ejemplo, en el versículo 7. Por la fe, con mucho temor, mira esa frase, Noé tenía fe, pero también tenía temor. Y no dice que tenía mucha fe, lo que sí dice que tenía mucho temor. ¿Y por qué tenía mucho temor? Porque Dios le mandó a construir un arca en el medio del desierto para salvar a su familia. 3 hijos, 3 nueras, una mujer, 8 personas, fueron los que se salvaron del diluvio universal. Te dirá, hermano Alejandro, ¿usted no piensa que eso es una leyenda? No es una leyenda. Otro día hablamos de por qué no es una leyenda y las afirmaciones de por qué no es una leyenda. Pero no solo eso, sino que ustedes leen la historia de Noé en Génesis capítulo 6 en adelante. Noé duró construyendo el arca no 1 año, no 2 años, no 3 años, en el medio del desierto, no 5, 10, 15, 20, 30, 50 años. Duró construyendo el arca junto con sus hijos 120 años. Y el pueblo burlándose de él. Viejo loco, ¿para qué tú estás haciendo un barco en el medio del desierto? Burla y burla por 120 largos años. Y Dios le había dicho, tranquilo, el barco que yo me encargo de que flote. En el medio del desierto, con mucho temor, Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían. Y construyó un arca grandísima. Y la gente se burlaba de él y Moisés predicándoles el evangelio de salvación. Crean, arrepiéntanse. Pero llegó el día en que empezó a llover y empezó a tronar. Y la gente diciendo, eso seguro es una nube pasajera. Y lluvia. Y de repente empezaron a llenar los animales el arca. Y el arca empezó a flotar. Y la gente, después que Dios cerró la puerta, no, Noé, dar un chancecito. Abre la puerta, Noé, que yo no sé nadar. Por aquí nunca ha llovido. Y se murió todo el mundo y solo se salvó Noé en el arca de salvación. Y su justicia, su fe fue la que condenó al mundo y por ella fue hecho heredero de la justicia que viene por medio de la fe. Están notando cómo ahora en Hebreos, en el Nuevo Testamento, se explica la historia de Noé para darnos más claridad. Otro detalle muy importante que ustedes vean y que noten, por favor, el versículo 24 al 26. Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. No solo eso, sino que prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales de pecado. Y noten esta frase en el versículo 26. Moisés consideró que sufrir el oprobio de Cristo, ¿what? Moisés hablando de Cristo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo. Ahora el escritor de Hebreos explica que Moisés tenía una fe futura en el Cristo que algún día iba a venir a liberarnos, como él estaba liberando al pueblo de Egipto de su esclavitud. ¿Notan la explicación que está haciendo el autor de Hebreos? Consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de los egipcios.
Y ustedes pueden ver toda esta nube de testigos que el autor de Hebreos nombra con nombres. Todos fueron sufridos. Todos fueron sufridos. Ahí nadie se dice, por la fe, fulano de tal creyó y de ahí en adelante empezó a disfrutar la vida y nunca más tuvo problemas. Por la fe, fulanito nació, creció, creyó y murió. Por la fe, fulanito tuvo todo lo que quiso y jamás nunca nadie lo contradijo. No, toda esta gran nube de testigos tuvieron una fe sufrida, pero su fe fue probada como por fuego. Fue probada en pruebas. A Abraham le dijeron, sal de tu familia, sal de tu tierra. No te preocupes, yo te voy a dar un hijo. Y después que tuvo la promesa y Dios le habló directamente y lo llamó su amigo, se puso viejo y viejo y viejo y más de 100 años y la mujer 90 años y ya hace tiempo que nanay. Y bueno, Señor, ¿y tú no es que me iba a dar un hijo? Y ya no aguanto las canas. Y Sara tuvo la gran idea de prestarle a su sierva para que tuviera un hijo. Y tuvieron un hijo y se llamó Ismael, de donde vienen los musulmanes. Pero Dios le dijo, no es por ahí, compay. No le dijo compay, eso lo estoy poniendo. No es con Agar, Abraham, es con Sara. Pero Señor, Sara está viejita ya. Tiene años que no va a la farmacia a comprar. Y no te preocupes. Para Dios no hay imposibles. Sara se rió. Y al tiempo, Sara salió embarazada. Hermoso Isaac, el hijo de la risa. Y cuando tenía unos 12, 15 años ya para cambiar a hombre, Dios le dijo, bueno, Abraham, ok, ya te di el hijo y te voy a dar mucha descendencia a través de él, pero primero es necesario que me lo sacrifiques. Pues si es el único que yo tengo. Y tú me dijiste que era a través de él, ¿cómo que te lo voy a sacrificar? No, Abraham no puso pero. Agarró un burrito, se llevó a su hijo, burrito, leña en el burrito y fuego, porque no había yesquero, no había manera de hacer fuego rápido. En aquellos días se llevaron el burrito, fueron al monte y Abraham, caminando con el burrito, y viene Isaac y le jala la túnica. Y bueno, papá, yo veo el burro, veo la leña, veo el fuego, pero no veo el cordero para el sacrificio. Y eso debió haber partido el corazón de Abraham, por no decirle que tú eres el sacrificio. Imagínense esa escena. ¿Quién de ustedes sería capaz? Y lo amarró, pies, manos, lo acostó en el altar, prendió la candela, agarró el cuchillo, con el alma partida como fuera, pero estuvo dispuesto a creer. Y cuando iba a enterrar el cuchillo, Dios le dijo, Abraham, no lo hagas. Ya sé que tú tienes fe. Inmediatamente apareció un carnero para ser sacrificado, atrapado en un matorral. Y eso fue lo que sacrificaron. Cuando ahí se crea el concepto de Jehová Jireh, Dios proveerá. Dice Paul Washer, Dios proveerá, no es que va a proveer un carro, un novio, un trabajo. No, Dios proveerá un cordero para ser sacrificado. Porque Abraham no sacrificó a su hijo para que Dios sí lo hiciera. Y dice muy adelante que ese acto de creer de Abraham le fue tomado por justicia. En el Antiguo Testamento la manera de Dios también era mediante fe. Abraham, Sara, Jacob, imagínense, viejo ya, adorando, el versículo 21, apoyado en la punta de su bastón. Un hombre que pasó tantísimas dificultades pasó Jacob y bien merecidas, ¿ok? Ustedes lean la historia de Jacob, José, tantísimas dificultades, pero cuando sus hermanos lo vendieron llegó a ser el vicepresidente de Egipto.
y estando allá pudo salvar a su familia de la hambruna que había en Canaán. Pero aún así el detalle que rescata el Nuevo Testamento en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 22 dice que por la fe José cuando murió anunció la salida de Israel, y eso fue mucho tiempo después, unos 430 años después. Ellos salieron de Egipto, pero José les dijo instrucciones en cuanto a qué hacer con sus restos mortales. 438 años después que los israelitas salieron de Egipto, ellos cargaron los huesos de José. Moisés, y ustedes pueden leer, Rahab, y versículo 32, termina la gran nube de testigos diciendo, la gran nube de testigos con nombres, diciendo, ¿qué les puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas. Pero ahora el autor de Hebreos empieza a nombrar otra nube de testigos sin nombres que hicieron grandes cosas con la fe que Dios les había dado. Miren esto. Versículo 33. Por la fe, esta gran nube de testigos sin nombre ahora, conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todos esos son personajes bíblicos, sin nombres. Quien está interesado en la lista de referencias se la puedo dar después. Pero todos esos son personajes bíblicos. Miren, incluso hubo mujeres, versículo 35, que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. ¿Quién en el Antiguo Testamento resucitó? Tienen que leer la historia de Eliseo y Elías. También son personajes que tuvieron hijos, mujeres que tuvieron hijos, y los profetas, Eliseo y Elías, cada uno individualmente, les resucitaron a sus hijos. Pero eso tuvo una intención que ahora en el versículo 35 el autor de Hebreos les explica. Pero otros fueron atormentados y no aceptaron a ser liberados y los mataron porque esperaban obtener una mejor resurrección. No resucitaron en aquel momento, sino que en el momento en que Cristo los resucite, eso va a ser la mejor resurrección. Sigue el versículo 36, esta es una parte que yo no puedo leer sin ser conmovido a las lágrimas. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Casi todos los profetas del Antiguo Testamento la pasaron mal. Burlas, azotes, hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados. Se cree que Isaías murió así, aserrado. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otros cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, versículo 38, de los que el mundo no era digno. Estos hombres de los que el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, lo mismo que dice el versículo 2, ellos no recibieron lo prometido. ¿Falló Dios? ¿Falló Dios al no darle lo que le había prometido y que por la fe ellos estuvieron dispuestos a sufrir? Por una recompensa mejor, por una tierra, por una gente, por un pueblo, por una recompensa mejor. ¿Falló Dios? No, Dios no falló. Porque según lo que dice el versículo 2, gracias a la fe que ellos tuvieron, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Lo mismo que dice el versículo 39, por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, pero murieron sin recibir lo que Dios les había prometido. ¿Y por qué pasó eso? ¿Falló Dios?
en las pruebas, dificultades que tú has tenido o que estás teniendo, pues Dios te promete tranquilidad, Dios te promete que tú vas a tener victoria, Dios te promete que tú vas a ser feliz, Dios te promete que tú vas a tener todo lo que necesitas. No al menos de este lado del cielo. Sí vas a tener victoria, sí vas a tener paz, felicidad, tranquilidad y descanso del otro lado de la cruz, cuando estemos en su presencia. Igual que los antiguos, muy posiblemente nosotros no vamos a recibir en esta tierra la recompensa de nuestra fe. ¿Por qué pasó eso? Versículo 40 aclara. Todo esto sucedió para que ellos, los del Antiguo Testamento, no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Todos estamos en el mismo paquete. Por la fe hemos sido justificados. Por creer en Él hemos sido justificados. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y nosotros no somos diferentes a los profetas de antaño. Nosotros no somos diferentes a los patriarcas, a los jueces, a los reyes, a los sacerdotes. No somos diferentes. También tenemos que creer. Ellos creían en un Mesías venidero y nosotros creemos en un Mesías que ya vino y prometió regresar. Pero no solo esto. Y aquí viene lo mejor de todo. Pare la oreja. Todo esto sucedió para que, versículo 40, todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. ¿Qué es ese algo mejor para nosotros? Si nosotros somos iguales entonces a los patriarcas, a los jueces, a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. ¿Qué tenemos nosotros que sea mejor? Bueno, aparte de que tenemos la revelación completa, tenemos la Biblia completa, que no tenían los profetas, los reyes, los sacerdotes, los jueces, no tenían ni siquiera el Antiguo Testamento escrito. Es más, los apóstoles del Nuevo Testamento tenían el Antiguo, pero no tenían el Nuevo. Pero tú, hermano, hermana, tú tienes la revelación completa y tienes el libro completo, tienes la historia completa. Pero eso no es lo mejor de todo. Eso no es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que nosotros conocemos a Cristo. Y eso, como dicen en mi pueblo, es mucho más mejor que todo. Por eso, hermano, el capítulo 12 hasta el versículo 3 empieza diciendo: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. ¿Quién es esa nube de testigos? Bueno, los grandes héroes de la fe que acaban de nombrar en el capítulo 11, por nombre o por evento, teniendo tan grande nube de testigos que algún día veremos a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Noé, algún día los veremos y les preguntaremos a Moisés, a Sara, todo el que usted quiera hablar tendrá toda la eternidad para entrevistarlos. Algún día los veremos. Pero teniendo tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, hermano, hermana, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo es el que comenzó y es el autor, el que creó la fe, y no solamente el que la creó, sino el que te la regaló, el que te dio posibilidad y capacidad para creer. Y Él es el consumador de la fe. Cuando Él en la cruz murió y dijo: consumado, es terminado, está listo, ya tú no tienes que hacer lo que yo hice por ti, solamente tú tienes que creer que lo que yo hice tenías que haberlo hecho tú, pero yo lo pagué por ti. Cristo es el autor y es el consumador de la fe. Cuando uno llegue al cielo no puede decir: déjenme entrar porque yo soy bueno, déjenme entrar porque yo creí. No, tú puedes entrar si tú tocas la puerta diciendo: déjenme entrar porque Jesús murió por mí. Y no solo eso, sino que Él, Jesús, miren esta frase: quien por el gozo que le esperaba sufrió
la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Jesús sabía que el gozo de salvarte a ti era incomparable comparado con el sufrimiento que él iba a experimentar por unas cuantas horas. Pero la única manera de que pudiéramos ser salvos es que él muriera por nosotros, el justo por los injustos, para podernos traer a Dios. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ninguno de nosotros tuviera esta fe para vivir, esta esperanza de volver a estar con él. Por lo tanto, 12:3, consideren a aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores para que no se cansen ni se desanimen. Hermano, al ver a Jesús clavado en la cruz, nosotros podemos creer con confianza, con certeza, con convicción de que si Él prometió salvarnos, Él nos salvará. No es un salto al vacío, no es una confianza en lo desconocido, es una confianza en el conocimiento, en la información que Él nos prometió de que si yo muero en Cristo, lo próximo que voy a ver son sus dulces ojos diciendo, bienvenido. ¿Tú tienes esa fe? ¿Tú tienes esa confianza? Tú puedes que estés sufriendo hoy en día en el mundo, sobre todo en un país donde no naciste. Tú puedes que estés sufriendo por falta de papeles, por falta de dinero, por falta de trabajo, por falta de cualquier bien terrenal. Pero el mundo no es digno de ti. El mundo no te merece. El mundo no te disfruta. Si tú estás en Cristo, el mundo te escupe, el mundo te odia, el mundo te va a fastidiar, el mundo te va a amargar la vida para que tú dejes a Cristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que tienen fe para salvación. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, fija tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Cristo nos da una fe mucho mejor para vivir esta vida. Que el mundo nos odie si quiere, pero Cristo nos ama. Que el mundo nos rechace si quiere, pero Cristo nos recibe. Que la familia incluso nos rechace. Pero si tu padre y tu madre te dejaren, que son los que más te aman, con todo, Jehová te recogerá. Así que esto no es un salto en lo oscuro como el de Indiana Jones. Esto es un salto informado de que si yo sé que aún con los ojos del alma cerrados, si yo creo en Él, si tú pones tu fe en Él, si tú te arrepientes de tus pecados y das ese salto de fe, no en lo oscuro, no en lo desconocido, sino en lo informado que la fe de Dios te regala, la promesa es que Dios te va a salvar. Lo único que se exige de ti es que tú te arrepientas de tu pecado y que pongas tu confianza exclusiva y plena en el único que te puede salvar. Ahora, si tú disfrutas tu pecado, pues no vas a venir a Cristo. Si tú disfrutas pecar, no quisiera dar muchos detalles, pero tú sabes a lo que me estoy refiriendo. Si tú eres uno de los que piensa, sí, yo me voy a meter evangélico, pero 5 minutos antes de morirme. Mientras tanto, déjame disfrutar la vida. Si tú eres de los que piensas así, pues es muy probable que a ti la muerte te sorprenda y ni chance tengas. Si tú vas a esperar ser perfecto para poder venir, pues lo más probable es que nunca vas a venir. Así que, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, confía en que el resultado y la recompensa Él te la dará. Pero si tú no has puesto tu confianza en Jesucristo, por lo menos piensa hoy en esta información, en este conocimiento que te estamos regalando de gratis. Por amor. Piensa esta noche en tu almohada al salir de aquí. ¿Tengo yo la seguridad de que voy a ir al cielo, al descanso eterno, a estar con Dios? Y déjame informarte de una vez, déjame desmotivarte de una vez. Tú puedes ser muy bueno, tú puedes ser lindo, agradable, tú puedes ser hijo de fulano de tal, tú puedes venir todo domingo al culto, tú puedes haber hecho toda la mayor cantidad de cosas buenas que tú puedas haber hecho en tu vida, pero nada de eso te cuenta para salvación. Nada de eso. Solo la fe en Jesucristo es el resultado
de la fe que Dios te ha dado a ti, y de ahí es que tú puedes reconocer, wow, yo sin Jesucristo no tengo esperanza. Entonces tengo que pedirle perdón por mis pecados, y esta noche siéntate en tu cama, habla con alguien. Si no tienes a nadie a tu lado, habla con, si quieres me llamas a mí, o trata de que sea antes de medianoche. Pero yo te puedo guiar a los pies de Cristo aún por teléfono. Ora diciéndole, Señor, perdóname. Yo sé que te he fallado mucho, pero yo no quiero fallarte más. No me dejes que me vaya para el infierno. Ayúdame, Señor, limpia mi corazón, ayúdame a no ofenderte más, quita mis pecados, por favor, perdóname, dame seguridad de que voy a ir al cielo y ayúdame a no fallarte más. O sea, en tus propias palabras. No tiene que ser las palabras que yo te haga repetir. En tu propia palabra, pídele perdón por tus pecados, pídele misericordia por tu alma y pide que te salve para llevarte al cielo. Si tú pones tu fe en Jesucristo, pues ten la confianza de que 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y tú inmediatamente empiezas a disfrutar los privilegios de un hijo de Dios. Ahora, nosotros no es que no hacemos obras, no me entiendan que yo les digo que hacer obras es malo, no. Hacer obras es inútil para la salvación. Pero después que tú has recibido la salvación en Cristo, pues nosotros, dice la Biblia, que nosotros andamos, vivimos, hacemos buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros viviéramos en ellas. Es decir, nosotros hacemos obras porque hemos sido salvados, no hacemos obras para que Dios nos salve. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, entendamos, hermanos, que la fe es un don de Dios y la gran nube de testigos nos da confianza en que Dios promete lo que cumple, no siempre de este lado del cielo, pero muchas veces de aquel lado del cielo. Y aunque suframos de este lado del cielo, nosotros podemos estar confiados, 100%, plenamente seguros de que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Déjeme terminar con una historia antes de tomar la cena. Hay un autor que cuenta en uno de sus libros acerca de Willy. Willy era un niñito de 11 años que estaba sufriendo de una leucemia terminal. Y la enfermera le dijo que pusiera su fe en Jesucristo, que creyera antes de morir. Porque cuando Cristo viniera, y le dijo esta frase, como ladrón en la noche. Cuando viniera Jesús como ladrón en la noche, Willy, si Dios encuentra tu mano arriba, Él te va a salvar. Eso fue todo lo que le dijo la enfermera. La enfermera era una hermana como cualquiera de las que están aquí. Willy, cree en Jesucristo. Si Dios encuentra tu mano arriba, Dios te va a salvar. Cuando Él venga como ladrón en la noche, Dios te va a salvar. Pasó tiempo en el hospital Willy y dormía siempre con la mano arriba, con su vía metida ahí, con su manguera y su cosa enchufada, pero siempre con su mano arriba. Y en la noche se quedaba dormido y se cansaba y bajaba la mano. Pero él le dijo a la enfermera, se me cae la mano, ¿qué puedo hacer? Y la enfermera, al ver la fe del niño, le puso un montón de almohadas para aguantarle la mano a Willy. Y una de esas mañanas encontraron a Willy que ya no respiraba, ya estaba muerto. Pero tenía la mano entre el montón de almohadas, con la fe de un niño, diciendo, sálvame Jesús. Si ninguno de nosotros va a ser salvado por las obras. Pero el hecho de que Dios te haya dado fe para creer es el mínimo acto que tú puedes dar después de haber sido regenerado. Que Dios te cambie el corazón de piedra en un corazón de carne. Y aunque sea una fe chiquita de 10 minutos antes de morir, tú puedas decir, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Que tú puedas decir, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. O que tú puedas decir, sálvame, Señor Jesús.
Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este pasaje acerca de los héroes de la fe y de la convicción que tú les das a algunos para creer. Sabemos que no es de todos la fe, pero si a algunos, Señor, de los que están aquí tú le has dado fe para creer, queremos honrarte, queremos agradecerte, queremos vivir para ti todo el resto de nuestras vidas. Y cuando tú vengas a buscarnos, que tú nos encuentres haciendo lo que nos pediste y obedeciéndote en todo lo que tú nos hiciste, porque ya tú nos has regenerado. Y a los que llamaste, tú justificaste, y a los que tú justificaste, regeneraste, y a los que regeneraste, tú glorificarás. Señor, si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en ti para salvación, que hoy pueda ser el día en que pueda ser convencido de tu pecado, de su pecado, y que tú lo puedas salvar, y le puedas demostrar tu amor de muchas maneras, y le puedas recordar cómo en días, semanas, meses y años pasados, tú lo has estado persiguiendo y acorralando para este día, que pueda creer en ti y pueda entregar su alma a ti y descansar en que el día que le toque dar el salto en lo oscuro, tú le salvarás. Señor, si hay algún Willy aquí que aún no ha creído, ayúdale a creer, Señor. Que ponga su fe en ti. Que se abandone en tus brazos de amor. Y que confiemos en que tú lo que prometes lo cumples de este lado o del otro lado del cielo. Ayúdanos a todos juntos a fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.